Hola crocheteros y crocheteras, el día de hoy vamos a elaborar estos grannies que son muy fáciles y los vamos a explicar paso a paso. Vamos a iniciar explicando qué es lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar nuestra aguja de crochet, en este caso yo estoy utilizando la de 3 milímetros, nuestras tijeritas, nuestro hilo, ya va a ser a nuestra preferencia de los colores que más nos agraden. Y ahora sí, vamos a iniciar con un círculo mágico. Aquí si pueden ver, enrollamos nuestro hilo en nuestro dedito. Vamos a ingresar el ganchillo. Vamos a sacar nuestro hilo. Y vamos a realizar 2 cadenas al aire. Vamos a sacar este hilito que nos quedó porque es el que vamos a tirar para que nuestro círculo mágico se pueda cerrar. Aquí tenemos que tener cuidado para que no nos lo vayamos a deshacer. Jalamos un poquito. Ahora vamos a tomar la lazada. Vamos a pasar por nuestro círculo mágico. Tomamos otra vez nuestro hilo. Pasamos por 2 y pasamos por 2. A este se le conoce como un punto alto. Vamos a realizar 12 puntos altos en este círculo mágico. Y las 2 primeras cadenas van a contar como nuestro primer punto alto. Entonces, como quien dice, solo vamos a realizar 11 puntos altos. Aquí, como ustedes pueden ver, se repite lo mismo. Tomamos la lazada, metemos por el círculo, pasamos por 2 y pasamos por 2. Esto lo vamos a realizar hasta que completemos nuestros 12 puntos altos. Continuamos contando para que no se nos vayan a ir la cantidad de puntos que necesitamos realizar. Aquí los contamos. Aquí yo ya completé mis 12 puntos altos, que vendrían siendo 11 puntos altos, y las 2 cadenetas del inicio son los 12. Vamos a tirar de nuestro hilito que les comenté al inicio, hasta que ya no se pueda cerrar más. Y ahora vamos a ingresar otra vez nuestra aguja de crochet. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado desde la segunda cadena que elaboramos a un inicio. Aquí ingresamos, sacamos y vamos a realizar nuestro punto deslizado. Cortamos aquí ya nuestro hilo porque vamos a hacer un nudo para que no se nos vaya a deshacer. Aquí pueden ver la manera en la que yo lo realizo. Y así es como queda nuestro inicio de nuestro granny. Este va a ser el centro de nuestra margarita.
Ahora vamos a pasar al siguiente color, que en este caso yo elegí el color blanco. Aquí, si se fijan, nuestro tejido tiene que estar a nuestro derecho para que se vea más bonito. Vamos a ingresar nuestra aguja, vamos a sacar nuestro hilo blanco y vamos a realizar 3 cadenas al aire. Realizamos 1, 2 y 3. Vamos a tomar 3 lazadas. Aquí como ustedes pueden ver, 1, 2, 3. Son 3 lazadas las que vamos a tomar. Vamos a pasar por el mismo punto por el que empezamos. Vamos a meter nuestra aguja. Aquí tengan mucho cuidado porque al inicio les va a costar algo de trabajo. Vamos otra vez, 1, 2, 3. Metemos por el mismo punto. Sacamos nuestro hilo. Pasamos por 2. Pasamos otra vez por 2. Aquí se me salió, pero todo en orden. Otra vez pasamos por 2. Y estas dos últimas las vamos a dejar, ahí no las vamos a pasar. Entonces otra vez tomamos nuestras 3 lazadas, vamos a pasar por el mismo punto y vamos a pasar otra vez por 2, por 2 y por 2. Ahora nos quedan estos 3, vamos a pasar nuestro hilo por los 3. Esta solamente se realiza en la primera. Vamos a realizar nuestras 2 cadenas al aire. ¿Por qué les digo que solo en la primera? Porque en la primera nos cuenta también como punto las primeras 3 cadenetas que realizamos. Ahora vamos con el siguiente. En el siguiente punto vamos a realizar lo mismo. Tomamos nuestras 3 lazadas, pasamos 2, 2, 2. Vamos a dejar estos 2. Otra vez tomamos nuestras 3 lazadas. Vamos a sacar nuestro hilo. Vamos a pasar por 2. Otra vez pasamos por 2 y por 2. Nos quedan 3. Ahora vamos a hacer lo mismo. Tomamos nuestras 3 lazadas. Recuerden que todo es en el mismo punto. Pasamos por 2 y por 2. Y aquí nos van a quedar 4. Vamos a pasar ahora por las 4 cadenas. Ahora vamos a realizar nuestras 2 cadenas al aire. Y así vamos a realizar este mismo procedimiento en todos los puntos. Tomamos nuestras 3 lazadas, vamos a sacar nuestro hilo, pasamos por 2, pasamos por 2, pasamos por 2, otra vez nuestras 3 lazadas, en el mismo punto, pasamos por 2, pasamos por 2, pasamos por 2. De nuevo se repite nuestras 3 lazadas en el mismo punto, pasamos por 2 y por 2. Y nos van a quedar nuestras 4 cadenas por las cuales vamos a pasar un mismo punto. Y así se va a ir viendo nuestra margarita. Ahora vamos a hacer otra vez nuestras 2 cadenas al aire. Y recuerden que es lo mismo para todos los puntos. Cada punto, como quien dice, es un pétalo de nuestra margarita. Así que al finalizar nos tienen que quedar 12 pétalos porque en cada punto vamos a realizar el mismo procedimiento.
Aquí tienen que tener mucha paciencia porque cuando vamos iniciando vamos a hacer las cosas un poco más lento, porque si se fijan, a pesar de que yo ya tengo un tiempo en esto, me cuesta trabajo este punto porque se te puede soltar una de las cadenetas, entonces ya con eso tienes que deshacer todo el punto desde un inicio. Entonces tengan mucha paciencia al realizarlo. No es algo complicado, pero sí tienen que tener paciencia para que les pueda salir perfecto. Aquí yo ya estoy en la última, que es el último punto. Estoy realizando las últimas 3 cadenetas triples. Y al finalizar vamos a hacer nuestras 2 cadenas al aire, y en las dos cadenas en las que iniciamos, no mentira, fueron 3, en las 3 cadenas en las que iniciamos, en la última vamos a ingresar nuestro ganchillo y vamos a realizar el punto deslizado. Aquí metemos nuestra aguja crochetera, vamos a sacar el hilo y realizamos el punto deslizado. Aquí de igual forma vamos a cortar ya nuestro hilo porque terminamos con el de color blanco. Hacemos nuestro nudo y vamos a pasar ya al siguiente color. Recuerden cerrar bien cada uno de los puntos, cada una de las fases, porque si no se les puede deshacer. Aquí los contamos, como les decía, tienen que ser 12 pétalos los que elaboramos y por ende nos tienen que quedar 12 huequitos por los que vamos a colocar el otro color. Así nos quedó. Ahora vamos a tomar nuestro siguiente color. Vamos a ingresar nuestra aguja crochetera. Pasamos por ahí nuestro hilo y vamos a realizar 2 cadenas al aire. 1 y 2. Ahora vamos a realizarlo en puros puntos altos. Vamos a tomar lazada, pasamos nuestra aguja crochetera por el espacio, pasamos por 2 y por 2. Ese es un punto alto. De nuevo, volvemos a hacer lo mismo, pasamos por 2 y por 2. Aquí nuestras 2 primeras cadenetas van a contar como un punto alto. Entonces hicimos 3 puntos altos y ahora vamos a hacer 2 cadenas, porque esta va a ser nuestra primera esquina. Entonces de nuevo tomamos nuestro punto alto, hacemos de nuevo 3 puntos altos, aquí voy en el segundo y el tercero. Aquí si pueden ver, esa va a ser nuestra primera esquina. Ahora en el siguiente punto, que es este, vamos a elaborar 3 puntos altos. Realizamos 1, 2 y 3. En el siguiente punto también vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y el siguiente es otra esquina, que vamos a realizar lo mismo que hicimos en la primera. Hacemos 1, 2
3 puntos altos, vamos a realizar 2 cadenas y hacemos de nuevo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Aquí ya quedó nuestra segunda esquina. En el siguiente punto vamos a realizar solamente 3 puntos altos. 1, 2, 3. En la siguiente de nuevo 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y la siguiente es de nuevo otra esquina. Vamos a realizar nuestros 3 puntos altos. 1, 2, 3. Hacemos las 2 cadenas. Hacemos otra vez 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En el siguiente hacemos 3 puntos altos. 2 y 3. En el siguiente de igual forma 3 puntos altos. 2 y 3. La siguiente es nuestra última esquina. Realizamos 1, 2, 3, nuestras 2 cadenas, 1, 2, 3. Ahora vamos a realizar en el siguiente nuestras siguientes 3 puntos altos. 1, 2 y 3. El siguiente 1, 2 y 3. Este es nuestro último punto alto. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadeneta que hicimos al inicio. Aquí pueden notar dónde lo realicé. En esta cadeneta vamos a realizar nuestro punto deslizado. Y así es como nos va a quedar nuestro granny de margarita. Aquí ustedes ya le pueden ir dando la forma para que quede un poquito más derechito, porque como ya vieron iniciamos de un círculo, entonces como que se deforma un poquito, pero ustedes ya lo van acomodando como lo vayan a necesitar. Vamos a cortar aquí ya nuestro hilo y vamos a realizar nuestro nudito para que no se vaya a deshacer. Y así es como nos quedó terminado. Ya solo queda esconder las hebritas que nos quedan, pero eso ya se realiza con una aguja. Entonces, así es como nos quedó. Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado y que les haya servido bastante. No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente. Bye, gracias.